En muchos sentidos, Breath of the Wild fue un remake espiritual o una reinvención del The Legend of Zelda original, desde los icónicos picos gemelos, el mundo abierto con un énfasis en la exploración y su definición de la serie para muchos, por solo nombrar algunos de los paralelos. Esto ya se ha hablado mucho anteriormente, así que no voy a dedicar mucho tiempo a analizar esas partes. Sin embargo, creo que hay otro conjunto de conexiones que podemos analizar. El título original tiene algo particularmente importante y a veces pasada por alto, y es que tuvo una secuela. Todos estamos ansiosos por obtener más información sobre la secuela de Breath of the Wild, y dado a lo poco que sabemos, no es de extrañar, pero creo que en realidad nos han dado bastante, y dada la naturaleza de esta secuela, podemos sacar algunas conclusiones poderosas de ese seguimiento mencionado anteriormente. Creo que muchas de las formas en que Breath of the Wild fue una reinvención del original, su secuela será una nueva versión o una reinvención en formas de la secuela original, The Legend of Zelda 2: The Adventure of Link. Pero antes de continuar, tengo que hacer el típico anuncio de que esta es mi opinión. Nada de lo que diré está confirmado por Nintendo. Digamos que esta es una teoría más del montón, pero aún así tiene mucho peso ya que no son especulaciones como tal. Tomo de base la secuela del primer Zelda. Ahora, solo me queda invitarte a que le des like y que te suscribas. Eso es de mucha ayuda para el canal. Y sin más por agregar, continuemos. Zelda 2 nos brindó algunas de las características icónicas que la serie ha llegado a conocer y a amar. Algunas de estas son cosas que creo que la secuela de Breath of the Wild reciclará absolutamente a su manera. Si bien se puede suponer que la magia existía en el juego original, con elementos como la espada mágica y habilidades como el rayo de la espada, no era algo que se viera activamente con un medidor. Zelda 2 nos dio algo que vimos en A Link to the Past después. Estoy hablando del medidor de magia verde que desde entonces se ha convertido en un elemento básico cuando la magia está presente en el juego. En el juego, la magia se consumía cuando Link requería el uso de un hechizo que se podía seleccionar en su menú. Cada hechizo tenía un valor establecido que consumiría y estaría activo hasta que ingresara a una nueva área por lo general. Hechizos como el salto, el de las hadas e incluso de vida se adquirieron a través de su segunda aventura y le otorgaron poderes que le permitieron alcanzar áreas previamente inalcanzables, restaurar los puntos de vida o nuevas habilidades en el combate. Desde su introducción en Zelda 2, las habilidades mágicas de Link se han mostrado en cosas como el Spin Attack o los hechizos de Ocarina of Time. De verdad que estoy cansado de decir la secuela de Breath of the Wild y en este video está hasta el cansancio, pero es lo que queda. Como iba diciendo, sin embargo, la secuela ofrece una oportunidad para que la magia resucite de una manera que podría cambiar fundamentalmente el juego. En el ahora infame avance, vemos que el brazo de Link está imbuido en una especie de luz verde. Verde y magia son sinónimos en la saga Zelda, y lo han sido durante mucho tiempo. Si bien parece que la tecnología ha reemplazado la magia tradicional en la versión moderna de Hyrule, creo que esta secuela aprovechará esta oportunidad para reintroducir la magia. Considera esto, solo imagínate, Link es despojado de las habilidades de los campeones, ya sea porque sus espíritus se han desaparecido o han sido corrompidos por alguna malicia. Esta vez va a requerir algún tipo de habilidad. Tal vez aparezca un antiguo sabio y le regale un hechizo que le permita saltar muy alto. Esto luego reemplazaría la furia de Revali y puede ser limitado por el medidor mágico. Este es otro rasgo que se introdujo en Zelda 2 y aunque existía en Breath of the Wild, podría percibir su propio efecto o beneficio mágico.
tal vez incluso adquiriendo un toque similar a las habilidades ocultas que podemos adquirir en Twilight Princess. Las imágenes que nos da el teaser de la secuela de Breath of the Wild muestran una conexión bastante sólida con las habilidades que se vieron por primera vez en el título de 1987. Y creo que hará un fuerte regreso. Esto apenas rasca la superficie por el impacto potencial que podría tener la magia, y es solo el comienzo con las conexiones con Zelda 2. Una de las cosas más singulares que presentó Zelda 2 fue su versión de las mazmorras. En lugar del típico scroll lateral por pantalla que se podía ver en las mazmorras y luego se convertiría en el foco de todos los juegos 2D de Zelda por venir, Zelda 2 nos dio mazmorras subterráneas de desplazamiento lateral. Si bien es difícil que se considere que el segundo juego de una saga rompe con la tradición, retrospectivamente lo fue. De manera similar, Breath of the Wild rompió absolutamente el molde y eliminó las mazmorras tradicionales y nos dio las bestias divinas y 120 santuarios en el juego. Ambos cambios han sido bien documentados con opiniones que van desde favorables a, digamos que ha habido un espectro de pensamiento sobre el tema. Sin embargo, eso no es en lo que me voy a centrar. En cambio, quiero centrarme en otro aspecto que se puede extraer del teaser de la secuela de Breath of the Wild y de Legend of Zelda 2 The Adventure of Link, que es la naturaleza del entorno subterráneo que vemos y la ubicación en la que tienen lugar todas estas mazmorras. En el tráiler vemos a Link y Zelda atravesando un sistema subterráneo de cuevas, antes de tropezar con el cadáver momificado y retorcido de lo que parece ser Ganondorf, que a partir de ahora asumiremos que es. Esta región subterránea está llena de ruinas Zonai, también asumidas, pinturas rupestres que muestran batallas antiguas y por supuesto el cuerpo del rey demonio que está sellado por algún tipo de fuerza o ser mágico. Sin embargo, el hecho de que este lugar exista me lleva a la conexión real con Zelda 2. Si existe esta estructura, ¿qué hay más? ¿Qué pasa con los santuarios y mazmorras de antaño, quizás construidos por los Sheikah como una forma de asegurar el sello de Ganondorf? En realidad, esto es parte de la idea que impulsa la historia de Zelda 2. En Zelda 2, el Gran Palacio está sellado por 6 barreras en los 6 palacios de Hyrule. Al comienzo de su viaje, Impa le da a Link unos cristales misteriosos que debe colocar al final de los palacios para luego abrir el Gran Palacio, hogar de la Trifuerza del Valor. Si algo como esto se reutilizara en la secuela de Bredo, podría ser Link restaurando partes del sello que pueden haberse debilitado en Ganondorf, o tal vez instalando un nuevo sello para asegurar su moderación continua. Pero el hecho de que estas mazmorras y santuarios sean todos subterráneos me hace pensar en todos los santuarios de Breath of the Wild. Todos estos eran esencialmente mini mazmorras subterráneas. De la idea de que estos santuarios fueran a ser revisitados, es totalmente factible que los Sheikah construyeran templos más extravagantes y usaran entradas ocultas para conducir a ellos. De hecho, el Templo de las Sombras en Ocarina of Time podría considerarse algo así, pero esa es otra teoría para otro momento. No, la secta de apoyo de Ganon no estaba en Zelda 2, pero había un grupo empeñado en su resurrección. Además del viaje de Link para reformar la Trifuerza completa y despertar a la princesa dormida, se enfrenta constantemente a la oposición de los secuaces de Ganon. Estos monstruos creen que al derramar la sangre de Link sobre las cenizas de su maestro, puede volver a la vida. Dada su fuerte presencia en el primer juego, es más probable que los Yiga regresen en la secuela de Breath of the Wild. Con el maestro Koga derrotado, sospecho que podría surgir un líder nuevo y más fuerte, quizás incluso más intimidante. Siguiendo con una antigua leyenda de tiempos pasados, podría guiar a los Yiga en una búsqueda para vencer al héroe de la naturaleza
y traer de vuelta a su líder supremo. Al igual que los monstruos que aparecen aleatoriamente en el supramundo de Zelda 2, este renovado Clan Yiga podría aparecer como lo hizo en Breath of the Wild. Esta similitud potencial no es una que sea demasiado profunda o que se demuestre en el último avance del juego, pero era un paralelo demasiado fácil para no mencionarlo. Como ya he dicho, creo que Zelda 2 se pasa por alto en muchos aspectos por lo que aportó a la saga. La historia, por lo que era en los días del NES, le dio algo de identidad a Link como personaje. También nos presentó la Trifuerza del Coraje y a Dark Link, que sirvió como el desarrollo final para el héroe. Sin embargo, la historia se amplió ligeramente con respecto al original, y decir que Breath of the Wild adoptó un enfoque controvertido de su historia sería quedarse corto. Dicho esto, podría tomar algunas de las ideas de Zelda 2 en crear un viaje más personal a Link y una cita con el destino. Sin lugar a dudas, una de las cosas más fuertes de Breath of the Wild fue la versión masiva y completamente explorable de Hyrule. Era hermoso, lleno de historia y con algo que descubrir en todas y cada una de sus esquinas. Estableció un precedente completamente nuevo para los tamaños de los mapas y nos dio el mapa más grande en la historia de Zelda. Mientras que otros mapas eran más grandes para explorar, Zelda 2 en realidad tenía uno de los más grandes, con ciudades del tamaño de un cuadrado y el mundo entero de la leyenda de Zelda original contenido en la esquina más al suroeste de su mapa. Zelda 2 realmente era enorme. Si bien es difícil imaginar que el equipo de desarrollo logre algo de esta escala, ciertamente existe la posibilidad de que aún puedan hacer que Hyrule sea más grande. Ya lo vimos con esas islas flotantes. Una de las formas en que Zelda 2 hizo esto fue a través de las islas. Había un continente principal de Hyrule, una porción de isla casi igualmente grande, y luego al este de Hyrule una isla donde se selló el Gran Palacio. Dudo que sea el único jugador que se paró en una de las playas de Hyrule y dijo, ojalá pudiera ir un poco más allá. Ahora, no espero grandes aventuras oceánicas al nivel de The Wind Waker o Phantom Hourglass, pero la capacidad de tomar un barco y navegar hacia una nueva parte de Hyrule sería increíble. Las islas ni siquiera son nuevas en el mundo de Breath of the Wild. Estaban las 4 islas que presumiblemente llevaban el nombre de los hermanos Tingle. Estaba la isla Frontia, que servía como referencia directa a Link's Awakening, y por supuesto el laberinto que estaba en la región de Akala, que estaba separada del continente. Si bien personalmente creo que el laberinto fue un llamado a Zelda 2, imagino que una región aún más grande podría cumplir el propósito que estoy pensando con esto. Entonces, de la misma manera que Zelda 2 expandió el mundo que los jugadores experimentaron del título original, la secuela de Breath of the Wild podría hacer lo mismo, y está claramente obvio con estas islas extrañas. En un mundo de remakes y remasterizaciones, no creo que la secuela de Breath of the Wild encaje de lleno en esta categoría. Sin embargo, con las similitudes que el primero tenía con la leyenda de Zelda original, creo que veremos muchas de las mismas ideas de Zelda 2 recicladas para este título. Las imágenes que vimos en el teaser aportan muchas ideas a la discusión, y cuando las analizamos en paralelo a las progresiones de los juegos de NES, creo que hay mucho en lo que basarse. Espero que la próxima secuela de Breath of the Wild sea ese remake espiritual de Zelda 2 The Adventure of Link por el que muchos fanáticos han estado aclamando. ¿Y tú? ¿Crees que estoy en algo con esta teoría? Espero que dejes tu respuesta. Tu opinión es importante para mí, los estaré leyendo. En lo personal, me gusta especular un poco sin caer en lo absurdo. Este fue un intento de teoría, aunque creo que queda más como una opinión. Muchas gracias por ver el video y llegar hasta el final. Solo los mejores llegan hasta el final del camino.
Nos vemos en un próximo video.